noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 12 minutos. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, defendió la independencia de la rama judicial y habló de la polarización que tiene a las Cortes frente al ojo del huracán. El magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado. Reyes habló con nuestro director Juan Roberto Vargas a pocas horas de iniciarse en Manizales una cumbre que reúne a las cabezas más importantes de la rama judicial y de los órganos de control. Aquí está ese diálogo. Doctor José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, es un gusto que nos atienda aquí en su tierra natal, en la ciudad de Manizales. Muy amable. ¿Cuál es el objetivo central de ese encuentro que tienen aquí en la capital del departamento de Caldas? Para hablarlo muy cortamente, las promesas como el conjunto de derechos que una ciudadanía se promete en la Constitución y las garantías o las formas como esos derechos se convierten en realidad. Promesas sin garantías son simplemente papel mojado y en esa medida hablar de promesas y garantías es un dudo inescindible. En un país con una impunidad tan alta, donde bordea, usted lo sabe mejor que yo, casi el 90%, es decir, a la gente no le imparten justicia, no hay justicia en un país tan complejo como Colombia. ¿Qué tan grande es el reto de la justicia por cumplir esas promesas a los ciudadanos? Bueno, quiero poner por delante que la impunidad en realidad no es un tema de los jueces. Que haya más o menos impunidad en una sociedad democrática no es un asunto que tengan que controlar los jueces, porque los jueces lo que hacen es administrar justicia. Quienes deben controlar el tema de la impunidad y que el delito no cunda y que el delito no se expanda, pues son sobre todo las autoridades que generan la política pública. Y en esa medida, en una sociedad determinada puede existir mucho hurto, o puede existir mucha delincuencia sexual o mucha violencia intrafamiliar. Sí. Tendría que activarse la política pública que promueva condiciones de empleo, de igualdad, de acceso a la educación, por ejemplo, y que genere menos oportunidad para el delito. Pero digo, eso no es un asunto de los jueces. En cualquier caso, lo que sí es tarea de los jueces es decidir los asuntos que les son llevados a su conocimiento. Pero en el plano general de la justicia la gente dice, ¿yo para qué voy a la justicia si no me resuelven nada? O terminan dejando libre al atracador o incluso al asesino. El tema de la libertad de las personas que son vinculadas a delitos, pues digamos, es un principio y en general es un asunto que se defiende desde siempre y desde la academia, es decir, la posibilidad de juzgar en libertad porque se presume inocente. Pero casos como el señor el ganadero que secuestraron y mataron en Córdoba, hombre, ¿cómo es posible que capturan a los delincuentes que incluso confiesan que secuestraron y mataron al señor, y el juez del caso dice, no, yo lo suelto porque no tienen orden de captura? Lo que hay que decir es que los jueces son humanos y se equivocan, y hay recursos para corregir esas equivocaciones, pero evidentemente hay exacerbaciones, evidentemente hay injusticias, digamos al contrario, es decir, cuando una persona merecería un tratamiento con mayor rigor, a veces no es tal, por razones que pueden ser muy discutibles, pero yo no quisiera que se entendiera mi invocación a que es que todo el que cometa un delito tiene que ir a la cárcel, entre otras razones por estas, porque es que en las cárceles ya no cabe ni una sola persona más. Pero la Corte tiene un estado de cosas inconstitucionales de cárceles que está demostrando que la situación de las cárceles es absolutamente inconstitucional. Con un respeto enorme por el hecho de que las cárceles estén llenas, entonces no castiguemos a los criminales. Hay que castigar a quien se le demuestre que es responsable, pero hay que castigarlo con base en la Constitución. O sea, si una persona tiene que ir 30 años a la cárcel, esos 30 años tienen que ser respetando su dignidad. Las condiciones de las cárceles de Colombia son indignas para un ser humano en su gran mayoría. Estamos hablando de polarización, de nervios crispados, de insultos de un lado y del otro, una sociedad y unos líderes que hoy insultan por todo cuando no les gusta una decisión que toma X o Y tribunal. ¿Qué tanta presión hay sobre la Corte Constitucional, que tiene que tomar una cantidad de decisiones, pues, de constitucionalidad, de temas que nos afectan a todos los colombianos? Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo,
que no sabe cuáles son mis estudios, ni me trasiego en la rama judicial. Los libros que me he leído en la vida, yo no sé ella cuántos habrá leído de los que yo me he leído. ¿Y qué le ha dicho esa periodista? Y cada que puede habla en contra mía, inclusive en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba. Pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial. 35, voy a cumplir 38 años el año entrante. A ella le digo, dése la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada, su expresión tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con verdad. Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte y de los magistrados tienen libertad de expresión, inclusive el presidente, que pueda decir... Le iba a preguntar por Sí. el presidente que ha sido tan vehemente en sus llamados a la Corte. No, ¿qué tal que el presidente no pudiera estar molesto? ¿Qué tal que el presidente no pudiera hablar y disentir de las sentencias de la Corte? Esto no sería una democracia y nosotros no seríamos unos magistrados. Pero a propósito de eso de los insultos, usted habla de la forma. Usted dice eso no puede ser. Sí, sobre todo lo digo a partir de la descalificación que hizo de mi colega, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del presidente el de la doctor Gerson República. Chaverra, que lleva 32 años de juez, que inició siendo un modesto locutor en Quibdó, que gracias a su mamá, que fue una maestra, pudo estudiar en una universidad capitalina y luego volvió a su tierra y fue juez y fue magistrado allá y luego en Bogotá y que ha hecho una carrera limpísima. ¿Cómo reciben ustedes como magistrados que el presidente de la República se refiera como se refirió a su colega el presidente de la Corte? Cuando puede haber buenas razones para descalificar los fallos, para descalificar las actuaciones de las Cortes, para descalificar en general lo que las Cortes opinan y deciden en sus sentencias, cuando puede haber muy buenas razones, ¿por qué apelar a la persona, a los argumentos que personalizan el color de la piel o la ideología política de un individuo? O sea, cuando hablamos de un juez, digamos, alguien podrá decir que el fallo es conservador y que las ideas que trasuntan el fallo son conservadores, porque en lugar de proteger, por ejemplo, el bienestar general, están privilegiando un interés particular, económico, y entonces puede ser un fallo que puede ser tildado de X cosa. Pero que vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, que no se puede entender como un negro sea conservador, es algo que irrespeta al individuo, irrespeta a la persona, arrasa con su dignidad. Entonces, a mí eso me parece muy triste, y me parece muy triste viniendo del primer magistrado de la Nación, del señor presidente de la República, de que uno esperaría siempre buenas razones. Usted le dijo en esa entrevista al Tiempo el fin de semana, digo, los jueces, lo estoy parafraseando, los jueces no fallamos con base en los gritos que den en la Plaza de Bolívar. Los jueces no reclaman aplausos para sus fallos, solo respeto y el acatamiento debido, como usted nos lo dice. Pero es que el presidente de la República dice, yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional. Sí, vuelvo y le repito, el presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. No podía hacer nada distinto antes y ahora. Y que la gente se manifieste es lo que hace viva la democracia. Que la gente le diga a la Corte, mire, no vayan a echar abajo esta ley porque tiene tales y cuales beneficios. Y la Corte pues escucha eso y lo respeta. Pero si al final la Corte, en el examen tanto de lo formal como lo sustantivo, encuentra que la reforma no respetó los caminos constitucionales de la deliberación parlamentaria o que sustancialmente afecta algún principio de derecho constitucional, pues la Corte tendrá que declararlo. Y sabe por ejemplo, una cual en la que el gobierno, no solo el presidente, sino muchos en el gobierno actual, le han dado durísimo a la Corte, es con los fallos sobre el tema de la reforma tributaria, el tema puntual de las regalías. Y puede sonar un poco técnico, pero mire el argumento y quiero su opinión. Se lo escuché, es que no recuerdo si fue al ministro de Hacienda o algún otro alto funcionario, pues es que nosotros no le vamos a poder cumplir al grueso de los colombianos en materia de inversión
por culpa de la Corte, que decidió que lo de las regalías es un tema donde las empresas no pueden generarles una afectación en su declaración de renta. Repito, un tema técnico, pero de fondo están diciendo es culpa de la Corte, no de nosotros. Le voy a responder con una anécdota del maestro Carlos Gaviria Díaz, sí, sin duda uno de los magistrados más ecuánimes y más potentes de la Corte Constitucional. Alguna cuestión de carácter económico o tributario falló la Corte Constitucional que generaba un tremendo problema económico-social. El presidente Santos fue donde el presidente Gaviria a decirle, mire, esa sentencia me está generando este tremendo problema, este tremendo hueco, no recuerdo cuál es el asunto. Y el entonces presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, le dijo, mire, presidente, la Corte ya hizo lo suyo. Ese tema de los recursos y del hueco fiscal y no sé qué, es el problema suyo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, haga usted el suyo. ¿Invoca esa frase hoy? ¿Se la invoca? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, es decir, el tema no es que ahora la Corte tenga la culpa de los problemas fiscales del país. Ya hicimos nuestro trabajo. Hubo un episodio hace un tiempo de una detención de unos señores de las disidencias en una carretera de Antioquia y hubo un enredo porque les dijeron, mire, llevan armas, llevan plata en efectivo. Y un chico secuestrado. Un niño que era reclutado forzosamente y no solamente los dejaron en libertad después de que los procesaron, sino que además les levantaron la orden de captura por efectos de una paz total de la que habló la Corte, y entiendo y quiero su opinión, magistrado, porque me dicen a mí, y no sé si estoy equivocado, que ese episodio puntualmente generó una profunda molestia en la Corte, porque dice, mire, nosotros fallamos diciendo, ojo, las personas a las que se les levanta una orden de captura es porque están o trabajando por la paz o están en un proceso de paz. La Corte afirma categóricamente que quienes están en un proceso de negociación o en conversaciones con el gobierno para lograr la meta ansiada de la paz total, también tienen un compromiso de buena fe con la democracia que les está propiciando un espacio de diálogo y de participación. Y en esa medida, las órdenes de captura levantadas, las órdenes, los procesos penales suspendidos, todo ello, parten de la base de que usted esté comprometido con sacar adelante el proceso, tanto el gobierno como quien está negociando. Y entonces lo que dice, parafraseo porque no recuerdo pues literalmente qué dice, lo que dice la sentencia en esos dos numerales es, quien esté en un proceso de esos, si delinque de nuevo, si está amparado por un subrogado, etcétera, pues no podrá ser nuevamente beneficiado. Lo que quiero decirle es que en el derecho penal colombiano no hay inmunidad del presidente para abajo, pero igual somos juzgables. Usted ha hablado con sus colegas de la Corte Constitucional y le han manifestado algún tipo de temor, de incomodidad por esta presión mediática del gobierno a la Corte diciéndole, oiga, ojo con la pensional, ojo con este fallo que vayan a tomar. Nunca en ese ambiente distendido, pero tampoco en el ambiente formal de la deliberación he escuchado que alguno haya recibido una presión o que se sienta presionado. Y los jueces tienen que estar preparados para recibir presiones y ataques y descalificaciones. ¿Cómo estamos en materia de tutela? ¿Cómo le va a la Corte Constitucional? La tutela es, sin duda, el éxito de la Constitución del 91. Cuando usted le pregunta a la gente si confía en la tutela, los porcentajes siempre son superiores al 80%, entre el 75% y el 85%. ¿Qué tanto se cumplen las tutelas en Colombia, magistrado? Hay unos niveles altos de incumplimiento, sobre todo en sentencias estructurales. Le hablo de la salud. Sigue siendo un problema absolutamente acuciante. Hay una sala especial en la Corte que sigue el tema de salud y hay unos funcionarios que solo trabajan 24/7 para una sentencia. Es increíble. Hay la sentencia de los desplazados, la T025 del año 2004, hay un grupo de personas también que trabaja 24/7. Esa sentencia conmemoró 20 años hace unos meses y no es que no haya servido para nada, pero nos falta mucho camino por andar. El derecho de petición sigue siendo el derecho más violentado. La de la niñez guayú es una calamidad que los niños se sigan muriendo de hambre. La de los reincorporados, ¿sí? Y la de los líderes sociales asesinados. Pero casi, o sea, me da tristeza que son los temas gruesos del país. Sí, no se cumplen las sentencias. La señora procuradora acaba de inaugurar hace un mes una delegada que nos va a apoyar el trabajo de la Corte en el seguimiento de las tutelas. ¿Cuál es la diferencia? Que la Procuradora tiene dientes para sancionar y suspender disciplinariamente
a los funcionarios que incumplen las tutelas. Veo que en el programa aparece incluso un expresidente de la República y veo varios paneles que hablan sobre cambio climático. ¿Qué tanto los preocupa a los altos magistrados? Un tema que hoy lo vemos con los incendios forestales, estamos quedando sin agua, a lo mejor va a haber racionamiento de luz, racionamiento de gas. El tema del ambiente, de la emergencia climática, el del cambio climático, es quizá uno de los temas de primera línea, de primer orden. O sea, este ya no es un asunto que da espera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad, sobre todo de las corporaciones? O sea, mire usted que todo el tema del extractivismo, el tema de la industria, que es una de las preocupaciones, de la preocupación última digamos, de un personaje central en este evento, que es el profesor italiano Luigi Ferrajoli, de cómo tenemos que reflexionar de cómo vamos a poner en cintura y cuáles son las responsabilidades, cómo vamos a ajustar lo que llamamos la debida diligencia de todas las corporaciones que sin duda son los causantes de la gran tragedia ambiental que vive el mundo. Y esto es ya, o sea, y este no es un diálogo de los colombianos, esto no es de Manizales, no es de Colombia, esto es un asunto universal, porque es que todo esto trasciende. Y lo peor de esto, Juan Roberto, y con esto yo quisiera que todos pensáramos qué clase de seres humanos estamos siendo, qué clase de personas estamos siendo, cuando hay ciertas atrocidades que de verdad uno no explica que la condición humana llegue a eso. Unos señores que en Quito nos dicen que la mayor parte de los incendios son causados por personas, y aquí en el Tolima, en el Huila, causados por... ¿Qué clase de individuos, qué clase de seres humanos somos que somos capaces de prenderle fuego al planeta? O sea, ¿qué está corriendo por las mentes de las personas? O sea, ¿cuál es la salud mental en general de nosotros, todos los ciudadanos, que alguien puede llegar a concebir que eso sea posible y que sin más generemos semejantes problemas? Amén, pues digo, de todas las atrocidades que los seres humanos estamos causando, como el horror de la guerra, ahora bombardeando el Líbano, en la guerra de Ucrania y Rusia, lo que pasa en Gaza. O sea, es muy desesperanzador el clima de humanidad que estamos viviendo, y por eso la natalidad ha bajado tanto, porque seguramente los muchachos están pensando, yo que voy a tener hijos para que vengan a esta tragedia en la que está el mundo y a esta circunstancia tan absolutamente terrorífica, tan tristemente degradante. Magistrado, gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos vieron en esta entrevista. Gracias a usted por venir a Manizales.